Hola, mi nombre es Erika y quiero empezar este video con una pregunta. ¿Recuerda el último día en que te hayas sentido conflictuado o conflictuada por el dinero? Sí, algún momento en el que hayas sentido que tenías que tener una cifra de dinero para pagar algo y eso te tuvo en constante estrés. Porque hoy por hoy el dinero existe, el dinero hoy por hoy es indispensable aquí en la tierra, porque hay que pagar renta, hay que pagar escuelas, hay que pagar transportes, gasolina, comida. Hoy por hoy el dinero es importante, ¿no? Aquí en la tierra. Hoy decidí hacer este video porque este tema a mí me trajo de cabeza mucho tiempo y quiero compartirles mis 3 procesos en el área del dinero para que de alguna manera esta información pueda aportar un granito a cada persona. De este video quédate con lo que resuenes únicamente, lo que no, olvídalo. Esta es mi verdad, no es una verdad absoluta, esto es basado en mi experiencia, lo que yo he podido lograr, lo que he podido transformar con este tema del dinero. Recuerdo que hace año y medio aproximadamente llegó a mi vida un libro, mágicamente, que hablaba del dinero, de la espiritualidad del dinero. En esa etapa de mi vida yo tenía muchos conflictos con este tema, pero ya empezaba mi camino de la búsqueda, ya me empezaba a cuestionar muchas cosas que antes nunca me había cuestionado. Pero cuando llegó este libro realmente resonó mucho. A mí la verdad es que yo soy más auditiva, yo prefiero más los audiolibros que los libros, pero recuerdo que este libro fue distinto. Lo leí 2 veces en muy poco tiempo y de verdad que me impactó mucho. Entonces una vez que yo terminé de leerlo, que lo entendí, empecé a practicarlo. Y en esa práctica yo empecé procesos de mi vida. Recuerdo que el primer proceso que yo hice fue hacer una investigación, porque yo tenía muchos temas de conflicto con el dinero. El dinero así como me llegaba se me iba. Constantemente estaba muy preocupada por tener que pagar una renta o por tener que comprar comida. Sentía que el dinero no me iba a llegar, era muy difícil que llegara y constantemente había estrés en mi cabeza por ese tema relacionado al dinero. Entonces yo dije, a ver, esto no está bien, ¿no? Yo por ahí un día escuché que la verdadera abundancia es saber que tienes hoy lo que necesitas hoy para sobrevivir hoy y que mañana entonces así será también. Pero yo no podía sentir esto realmente. En mí había mucho miedo de que el dinero me fuera a llegar mañana y siempre estaba muy preocupada porque mañana no iba a tener. Entonces yo dije, a ver, las cosas no están bien, así que me lo empecé a tomar en serio y empecé a investigar de dónde venía este miedo primeramente. Investigué que en mi familia hubo en el pasado más bien mucho conflicto con este tema. Mi mamá y mis tíos sufrieron mucho por no tener dinero, por no entender ese concepto del tema del dinero. Mis abuelitos fueron personas que tuvieron muy poco. Mis tíos, mi mamá siempre se quedaron con hambre porque no había comida. Mi abuelita, por darle a ellos, a todos que comieran, pues ella se quedaba sin comer muchas veces. Y estoy hablando de cosas muy básicas como frijol, arroz, sopa, de esa que haces con jitomatito aquí en México. Y aún así, comiendo muy sencillo, se quedaban con hambre. Entonces mi mamá creció pues con esa carencia, con esa programación, y así nos educó a nosotros, a mí y a mis hermanos. Entonces, como mi mamá había sufrido por falta de comida y por falta de hogar, siempre había mucho miedo de no va a llegar para pagar la renta, no va a llegar para comprar la comida. La prioridad de mi mamá fue eso, darnos comida y darnos un hogar. Fue lo único que se enfocó, no le importaba de qué manera, pero quería que hubiera eso, y ahora lo puedo comprender.
Mi mamá, cuando íbamos al súper, lo único que veía era el precio. Compraba siempre lo más barato, siempre accedía a lo más barato. Y yo crecí sintiéndome también así, que no podía acceder a algo más porque no podía. Entonces, cuando yo iba al súper, yo me empecé a dar cuenta que yo estaba repitiendo lo de mi mamá. Yo no podía comprar algo que realmente se me antojara si costaba un poquito más caro, porque sentía que no podía pagarlo, sentía que no lo merecía simplemente. Y entonces así estuve mucho tiempo, ¿no? Prácticamente con mucho miedo a no hacer ciertas cosas porque pensaba yo que no iba a tener dinero para pagar una renta en un hogar o en un lugar bonito, o con mucho miedo por pensar que no iba a tener para comer, ¿no? Estas programaciones me comían. Entonces ese fue mi primer paso, tomar conciencia. Al empezar a cambiarlo, pues empecé a programarme de una manera distinta, pero esto ahí no quedaba, me seguía faltando otro paso. Yo me recuerdo a mí en mi pasado ir a trabajos que no me gustaban, precisamente por lo mismo, porque yo creía que yendo a un trabajo fuera cual fuera, de esa manera era como yo iba a lograr tener dinero. Entonces yo nunca me cuestioné hacer algo que verdaderamente me apasionara, porque mi prioridad era esa, ir a donde fuera, conseguir un poquito de dinero para tener un hogar y comida, que era lo mismo que mi mamá pues había vivido. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, que ya tenía muchos años parándome triste, enojada y motivada porque tenía que ir a trabajos donde de verdad no me gustaba ir, creció una necesidad en mí de conocerme, de saber quién era, cuáles eran mis pasiones, cuál era aquello que a mí me gustaba. Y así empecé a descubrir muchas cosas de mí, que es prácticamente lo que estoy haciendo ahorita. En ese tiempo que empecé a conocerme cuáles eran mis pasiones, para qué era yo buena, cuáles eran mis áreas de oportunidades, pues fue cuando llegó a mí la numerología. Y fue cuando decidí enfocarme en ello nada más, decidí darle mi enfoque y toda mi energía únicamente a eso, y yo me puse como meta: voy a ponerme como meta vivir de mi pasión. Y esto al principio me trajo mucho conflicto, porque yo tenía la programación que el sistema educativo te hace creer que solo los que tienen un título pueden cobrar un servicio o pueden vender un producto. Entonces para mí esto fue bien fuerte, porque también entraba mucho la programación que la iglesia te pone, ¿no? La programación te mete muchas cosas tontas, que más vale pobre pero honrado, y te dice muchas cosas que te hace ver que la gente con dinero pues son malas personas. Entonces tú no quieres ser así, entonces automáticamente pues vas a rechazar el dinero. Entonces yo, cuando me di cuenta que tenía todo esto, pues fue cuando empecé a hacer cambios y dije, aún con el miedo voy a poner todo mi enfoque hasta lograr trabajar en algo que me apasionara, y fue cuando me dediqué de lleno a la numerología. Pero en este proceso pues me costaba mucho vender mi servicio, porque yo sentía que por ser una persona espiritual no tenía derecho a cobrar, porque no tenía un título como los psicólogos, como los dentistas, los doctores, los abogados. Solo ellos podían cobrar, ¿no? Pero yo no, porque yo no tenía un título así. Entonces después me fui dando cuenta que eso no era así. Me fui dando cuenta que tú, a través de tus pasiones, puedes hacer lo que verdaderamente te guste, ayudar a otros, y de esta manera tú tener una vida buena aquí en la tierra, ¿no? Tener un ingreso armónico, un ingreso positivo, generándolo tú a través de este medio en el cual tú eres bueno. Entonces cuando yo me di cuenta, pues también empecé a trabajar en eso súper duro, y ya me empezaba a ir mejor, ya lograba yo tener dinero, ya no tenía que ir a trabajos donde no me hacía sentir feliz. Y entonces eso me hacía sentirme muy bien, ¿no? Ya había tomado conciencia de dónde venía esta programación, ya me estaba dedicando a lo que era mi pasión, y ya mi enfoque y mi energía estaba todo ahí. Y la verdad es que ya estaba mucho más estable, pero no del todo yo me sentía que estaba liberada. Seguía habiendo un paso muy importante, y este paso me lo hizo saber hace no mucho tiempo un amigo. Él me hizo ver que yo iba a perder este miedo a no tener dinero cuando en verdad estuviera dispuesta a dar, cuando en verdad estuviera dispuesta a invertir.
Y es que por alguna razón yo ya estaba más estable en esto, pero cada que iba a comprar que iba a hacer las compras al súper, pues yo seguía teniendo miedo de comprar algo más caro, de comprar algo de mejor calidad. Entonces yo ya me sentía bien en dos áreas, pero seguía actuando de acuerdo a la programación, y eso era lo que realmente no me permitía ver más allá. Cuando mi amigo me hizo ver esto, me lo tomé en serio y dije, voy a empezar a gastar sin miedo, voy a empezar a gastar sintiendo que lo merezco, voy a empezar a dar, voy a empezar a compartir, voy a empezar a regalar, voy a empezar a desprenderme. Y ahí fue donde mágicamente surgió este cambio increíble en mi vida. Y este era un tema que yo quería compartir desde hace mucho, porque el tema del dinero es un tema bien complicado. Para mí lo que es el tema del dinero y el tema de la sexualidad son temas en el cual traemos un montón de conflictos. Entonces yo comparto ahora estos 3 procesos en los cuales viví, que gracias a trabajar bien con estos 3 procesos, ahora sí que ya estoy en equilibrio. Ahora sí, me costó mucho trabajo, no lo voy a negar. El primer mes que estuve yendo al súper y compraba de adrede, compraba cosas que me hacían sentir miedo, que eran más caras, pero las compraba de adrede porque yo sentía que realmente así era como lo iba a trascender. Entonces, para llegar a este proceso me costó, pero si tú no enfrentas de alguna manera eso que te cuesta tanto, no vas a poder ver qué hay más allá. Te estás perdiendo de un gran aprendizaje. Entonces nada, me quedo hasta aquí con esta información. Ojalá que haya servido y de alguna manera, pues esa es la intención, compartir este mensaje para ayudarnos entre todos.